Soy el profesor Alfredo Ricardo Castro Castro y en esta oportunidad desarrollaremos el tema número 2 de la sesión sobre fuentes de la historia. La capacidad de este tema trata sobre que el estudiante tiene que identificar la importancia de las fuentes de la historia como testimonio de nuestro pasado. Contenido de aprendizaje. Se va a tratar sobre conceptos generales, la definición de lo que es teoría de la historia, fuente de la historia, tipificación o clasificación de el patrimonio según UNESCO y cuidado y preservación de patrimonios. Como vemos aquí en un esquema, hemos definido lo que es la historia, ¿no? Todos sabemos que la historia es una ciencia social, ¿no?, que se encarga de estudiar los hechos más importantes de la humanidad. Así también colaboran, aportan, tributan a esta terminología Mark Bloch, en el cual él considera que la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo. Hoy la definimos como la relación de acontecimientos públicos y políticos de los pueblos. Berinheim sostiene que la historia es la ciencia histórica, es aquella que investiga, expone en su conexión de causalidad psicofísica de los hechos determinados en el espacio y en el tiempo. Y Bauer sostiene que la historia es la ciencia que intenta describir y explicar, volviendo a vivirlos, tanto fenómenos de la vida en los cambios que las relaciones de los hombres con las diversas colectividades. Entonces son definiciones de ciertos investigadores que han aportado a la historia. Para desarrollar los tópicos tenemos que la historia se basa en teorías. Las teorías que durante muchos siglos consideraban a la historia como solamente la narración de hechos pasados. Von Rath sostiene que la historia, si es que no tiene un estudio científico, es meramente especulación. Entonces, estas teorías se dividen en teorías positivistas y teorías idealistas. La teoría de la historia también necesita de disciplinas como la historia, la historiografía y la historiología. ¿Qué es la historia? Ya hemos dicho que es la ciencia social que estudia el pasado de la humanidad a través de un trabajo ordenado que implica acciones de investigar y explica, ordena datos, compara y analiza los sucesos más importantes ocurridos en el tiempo. La historiografía es el conjunto de técnicas, métodos propuestos para describir hechos históricos acontecidos y registrados. Y por último, la historiología es la disciplina que describe y analiza los hechos históricos utilizando técnicas específicas de recogida y análisis de registro, datos y muestras históricas. Como ustedes ven, dentro de la teoría del pensamiento histórico existe una explicación, una posición idealista y una positivista. En resumen, podemos decir que la posición idealista de la historia es la que considera que la historia es una ciencia que ofrece un cuerpo conexo de conocimientos a los que se llega metódicamente. No es abstracta, sino concreta. Mientras que la positivista sostiene que es una ciencia que se utiliza para demostrar las disciplinas puramente analíticas. Todas las ramas del conocimiento que merecen su nombre dependen de los mismos procedimientos básicos. Tiene que haber una observación, una reflexión conceptual y una verificación.
Esos son los criterios que tiene la posición positivista para con la historia. Rápidamente pasamos a lo que son fuentes de la historia. ¿Qué son fuentes? Son repositorios o evidencias que nos han dejado nuestros antepasados y que ayudan a la reconstrucción del pasado. Pero estas fuentes no están divergentes, muy por el contrario, están unidas, clasificadas, y tenemos las siguientes. Las fuentes arqueológicas o monumentales, como son construcciones arquitectónicas, las fuentes orales o tradicionales, como son los mitos, leyendas, canciones y cuentos, las fuentes escritas o documentales, que se mencionan como escritos en papel, papiro, madera, impresos, las fuentes audiovisuales, fotos, películas, videos, las fuentes lingüísticas, los idiomas, los dialectos, y las fuentes etnográficas, que son la danza, la cerámica, ¿no?, el trueque y costumbres y tradiciones. También vamos a ver rápidamente qué es un patrimonio. Un patrimonio es un conjunto de bienes propios heredados de sus antecesores. Se clasifican según la UNESCO, que es a nivel mundial, y según el INC, que es a nivel local. La UNESCO clasifica a los patrimonios como tangibles e intangibles. Los tangibles son todos aquellos muebles y también aquellos inmuebles. Muebles que se pueden desplazar de un lugar a otro. Y los inmuebles que son mayormente construcciones que no se pueden ubicar o desplazar o mover de un sitio a otro. Los intangibles son los inmateriales. Vamos a la clasificación del INC. Sostiene que los patrimonios nacionales se clasifican en patrimonio natural, como son el paisaje, los arqueológicos, donde están los ornamentos y monumentos, los históricos, que tienen que ver con templos, casonas, ¿cierto?, que datan desde la llegada de los españoles acá a territorio peruano, y el patrimonio vivo, donde están pues enfocados el estudio de nuestras costumbres, tradiciones, leyendas, mitos, danzas, bailes, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos el patrimonio cultural peruano, ¿no?, que también lo contempla como el material inmueble, el material mueble, el inmaterial, el industrial, el documental y el subacuático. Bien, rápidamente pasamos a lo que es la investigación etnográfica, que es parte del trabajo que se nos viene más adelante en el desarrollo del curso. Aquí vamos a hablar sobre qué es la investigación etnográfica. Es el estudio minucioso de la forma de vida de un determinado grupo social que practica diversas costumbres, tradiciones y creencias en su comunidad. ¿Cuál es la finalidad? La investigación etnográfica busca recrear diversas escenas culturales de la forma de vida de un pueblo y de esta manera promover la cultura viva. Para ello, se rodea de técnicas de investigación, que vienen a ser un conjunto de procedimientos y herramientas que recogen, generan, analizan y presentan información. La investigación etnográfica se basa en el desarrollo y estudio de una cultura propia, tanto de la familia, de una comunidad, de una región, de un país. Y esta investigación emplea técnicas de observación, observación participante, entrevistas formales e informales y revisión documental. Para ello, está acompañado de sus respectivos instrumentos. Todo investigador etnográfico debe utilizar instrumentos, como cuáles: 1. El diario de campo, la nota de campo, el cuestionario, entrevista, el instrumento audiovisual,
y el video etnográfico. Justamente el que nosotros vamos a requerir como producto acreditable. Aquí tenemos a la vista de ustedes un modelo de entrevista. Esto se va a utilizar para que ustedes se dirijan a los lugares determinados, seleccionados, y apliquen una encuesta o un cuestionario, ¿sí?, al poblador del cual ustedes quieren recoger información explícita. Aquí tenemos el modelo de entrevista. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.